La nieve sobre el bosque nacional Shoshone caía como una cortina. Era lo bastante espesa como para tragarse los faros de un coche en una plegaria. Y en algún lugar más allá de la última milla despejada, Vaughn Halbrook yacía enterrado vivo. Tenía las muñecas atadas y la boca sellada con cinta. Era un capo de Chicago de 37 años cuyo dinero podía comprar silencio, pero no podía comprar aire. Sus pulmones ardían mientras el frío se apretaba más a su alrededor con cada respiración superficial. A millas de distancia, en el borde irregular de Cody, Wyoming, Talia Mercer luchaba contra otro tipo de tormenta. Era una madre soltera de 27 años contando billetes arrugados en una mesa abollada. Estaba en un remolque con corrientes de aire, escuchando el sueño de su hija de 6 años, Juniper. Mientras tanto, los avisos de pago vencidos y los viejos moretones marcaban el tiempo en su cabeza. Ella no fue al bosque por heroísmo. Fue porque su mastín napolitano, Goliath, dejó de caminar como una mascota y empezó a tirar como si fuera una advertencia. La llevó a un silencio blanco, donde el viento sonaba como si ocultara algo. Cuando Talia oyó los leves golpes bajo la nieve y vio una mano romper la costra de hielo, debió haber huido. Pero una madre que ha sobrevivido tanto tiempo no siempre tiene el lujo del miedo. Arrancó la nieve hasta que la cinta, la sangre y la verdad se mostraron. Y en ese segundo, los ojos de Vaughn se abrieron, fríos y calculadores, incluso al borde de la muerte. No suplicó piedad. Susurró una advertencia que hizo que el estómago de ella cayera al vacío. No llames a la policía local. Y así, la mujer que solo quería a su hija a salvo, se convirtió en la única persona entre un diablo enterrado y la gente que mataría para mantenerlo bajo tierra. Si esto te atrapó, dale a me gusta para apoyar la historia. Compártela con alguien que ame los giros oscuros y la tensión a fuego lento. Y suscríbete para más episodios apasionantes cada día. Ahora entremos en ese silencio blanco y descubramos qué hace Talia a continuación. Justo después de que Vaughn susurrara que no llamara a la policía local, Talia sintió un frío helado en el estómago, como si hubiera tragado un trozo de hielo. No porque tuviera miedo de morir, sino porque tenía miedo de lo que vivía detrás de esas palabras. Y no se permitió quedarse quieta ni un segundo más. El viento chillaba entre los troncos como metal raspando vidrio. La nieve azotaba su cara hasta que sus ojos ardían. Pero Talia cayó de rodillas y deslizó ambas manos bajo los hombros de Vaughn. Lo arrastró fuera del pozo de nieve con cada gramo de fuerza que le quedaba a una madre doblegada por la vida demasiadas veces. Goliath no necesitó una orden. El perro se pegó a Vaughn como una pared cálida de carne, resoplando respiraciones espesas y pesadas. Usó su propio peso para bloquear el viento y mantener el calor. Mientras tanto, Talia arrancó la lona fina de su bolsa. Esa lona que solo estaba destinada a cubrir cosas de la lluvia, ahora era lo único que impedía que el frío devorara la piel de un hombre. Lo envolvió, sacó la correa de Goliath, ató un extremo a la esquina de la lona y la enganchó a su cinturón como si estuviera asegurando una deuda. Y cada vez que tiraba, sus músculos chillaban con un dolor agudo. La nieve era tan profunda que sus talones se hundían, pero ella siguió tirando, pulgada a pulgada, tirando y escuchando, porque en los raros momentos en que el viento amainaba, oía algo a lo lejos, quizás un motor, o quizás solo la imaginación de alguien que había pasado demasiado tiempo acostumbrada a ser vigilada. La estación de guardabosques abandonada apareció como una masa negra y tenue contra el blanco. La vieja puerta de madera estaba deformada y el vidrio cubierto de niebla. Talia empujó con el hombro con fuerza. La madera crujió y luego cedió. El olor a podredumbre húmeda y frío almacenado salió de golpe. Arrastró a Vaughn adentro y lo puso contra la pared, lejos de la corriente. Inmediatamente hizo que Goliath se pegara a su costado como una manta viviente. La respiración de Vaughn era rasposa. Sus labios estaban morados y sus ojos medio cerrados. Pero la forma en que trataba de evitar que le castañetearan los dientes hizo que Talia entendiera que luchaba por no caer en la oscuridad. Y eso la hizo sentir tanto enojo como miedo.
enojo de que alguien con tanto poder pudiera estar tirado allí como un hombre sin nombre, miedo de que si moría, ella cargaría con esa muerte por el resto de su vida, y si vivía, tal vez tendría que pagar por haberlo salvado. Talia rebuscó en su abrigo y sacó su teléfono. La pantalla mostraba una barra de señal y luego desaparecía como una broma cruel. Se paró cerca de la puerta, levantando el brazo alto. Giró una fracción a la vez para captar recepción, con los dedos tan fríos que era difícil presionar los números. Finalmente, escuchó un zumbido fino y la voz del despachador irrumpió en pedazos. Habló rápido, forzando su voz a sonar normal, como si estuviera reportando una caída. Dijo que había un hombre con hipotermia severa en el bosque que necesitaba rescate médico inmediato. Leyó la ubicación de la manera más segura que pudo, describiéndola cerca del sendero y un gran árbol de referencia. Absolutamente no mencionó la cinta, no mencionó las ataduras y no mencionó esa advertencia que él acababa de darle sobre la policía local, porque Talia entendía que una frase dicha a la persona equivocada podía convertir una llamada de salvamento en una trampa. Cuando el despachador preguntó si había signos de agresión, ella tragó saliva. Miró las muñecas de Vaughn, aún marcadas con la huella de las ataduras, y respondió que no estaba segura. Dijo que solo lo había encontrado inconsciente y muy frío. Por favor, envíen rescate médico. Su voz se mantuvo tan calmada que apenas la reconoció, como si su instinto de madre hubiera cambiado a otra configuración donde cada sentimiento era empujado al fondo para dejar espacio a la supervivencia. La llamada se cortó a la mitad porque la señal era débil. Talia se congeló por un momento. Luego volvió con Vaughn. Apretó más la lona y puso su mano en el cuello de él para sentir un pulso tan débil como un hilo. Mientras tanto, Goliath levantó la cabeza y la miró. Sus ojos eran oscuros y pesados, como si supiera que acababan de entrar en una historia sin camino de regreso. Y Talia entendió que lo único que podía hacer ahora era mantener a Vaughn vivo el tiempo suficiente para que llegara el vehículo de rescate, y mantener el secreto cerrado lo suficientemente fuerte para que Juniper no tuviera la sombra de la gente que lo enterró, siguiéndola hasta el remolque donde vivían. Dentro de la estación de guardabosques, fría como un cuchillo, Talia entendió que el tiempo ya no era algo que pasaba, era algo que se drenaba del cuerpo de Vaughn gota a gota como sangre. Así que se obligó a hacer lo que más odiaba, mantener la calma como alguien a quien no se le permite entrar en pánico. Se ajustó el cuello del abrigo y metió tela seca extra alrededor del cuello de Vaughn para cortar la corriente. Luego se inclinó cerca de su cara, sin llamarlo por su nombre porque aún no se le permitía saber la verdad. Solo hablaba en oraciones cortas y claras. ¿Puedes oírme? Mírame. Estás adentro. No te duermas. Solo tienes que responder con una palabra. Y cada vez que él respondía con un sonido ronco y diminuto, ella se aferraba a eso como si fuera la última cuerda que quedaba. Talia no tenía entrenamiento médico, pero había llevado a Juniper a la sala de emergencias suficientes veces para recordar los signos aterradores. Labios morados, piel fría y húmeda, manos temblando sin control, y luego, de repente, quedarse flácido. Así que puso 2 dedos en la muñeca de Vaughn. Sintió un pulso débil y lento, y vio su pecho subir con una lucha pesada, como si cada respiración tuviera que ser arrastrada a través de una capa de hielo. Le dijo a Goliath que se acercara más, no como un perro guardián, sino como un calentador viviente. Y luego barrió la habitación rápidamente con su pequeña linterna, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Una manta vieja con moho, unas tablas podridas, un rollo de cuerda vieja colgando en la esquina, y en la mesa, un libro de registro de la estación con la cubierta rota. No se atrevió a encender fuego porque el humo podría revelar la ubicación y porque el viento podría convertir una sola chispa en un desastre. Así que, en cambio, hizo lo más seguro. Rellenó los huecos de la puerta con ropa de repuesto y arrastró la pesada mesa de madera para bloquear parte de la corriente. Usó su bota para borrar sus propias huellas fuera de la entrada, como si estuviera borrando una parte de su existencia. Afuera,
La nieve seguía golpeando las paredes como granizo. Pero en las breves pausas cuando el viento amainaba, Talia oía un eco distante y borroso de un motor. Un gruñido muy bajo que iba y venía, como si alguien se moviera lentamente y luego se detuviera. Y eso hizo que su espalda se sintiera más fría que el clima, porque no sabía si era el rescate que venía o alguien llegando para limpiar. Se volvió hacia Vaughn justo cuando sus párpados aleteaban. Sus ojos se abrieron en una fina rendija. La mirada no era borrosa como la de un moribundo, sino fría y enfocada lo suficiente para robarle el aliento, como si pudiera medir la distancia entre dos de los latidos del corazón de ella. Vaughn levantó la mano muy lentamente, con los dedos rígidos por el frío, pero aún alcanzando. Sacó de dentro de su camisa un pesado anillo de sello, frío como el metal recién sacado de la nieve. Lo empujó directamente en la palma de Talia, junto con un papelito doblado que ella no recordaba haber visto antes. Estaba marcado con una cadena de caracteres y números escritos rápido, temblorosos, pero claros. Y Vaughn susurró tan cerca que su aliento tocó la piel de ella. Llama a Pierce. Di la contraseña correcta. No confíes en nadie aquí. Su voz cayó sobre un nombre extraño que ella nunca había oído. Arden. Luego trató de sostener la cara de ella en su mirada por un segundo más, como si quisiera tallarla en su memoria. Y justo después de eso, su cuerpo se ablandó por completo. Su cabeza cayó hacia un lado y su respiración se adelgazó como un hilo a punto de romperse. Talia apretó el anillo hasta que le dolió, sintiendo el metal frío morder su piel. Y en ese momento, entendió que acababan de entregarle algo que no era solo un objeto, sino una llave para una guerra que ella no había elegido, pero a la que había sido arrastrada de todos modos. El sonido del motor afuera de repente se acercó un poco más. Luego retrocedió de nuevo. Talia apagó la linterna y puso a Goliath de pie para hacer guardia en la puerta. El perro era como una estatua negra en la oscuridad, pesado y listo. Mientras tanto, Talia presionaba su oreja contra la pared, escuchando y calculando en su cabeza una ruta de escape para Juniper. Si alguien los rastreaba hasta el remolque, ¿a dónde llevaría a su hija? ¿A casa de quién? ¿Qué gasolinera permanecía abierta toda la noche? ¿Qué tramo de carretera tenía cámaras? Y odiaba tener que pensar de esa manera. Pero había vivido lo suficiente para saber que a veces lo que mata a la gente no es una tormenta de nieve. Es un vehículo que se detiene en el lugar equivocado en una noche demasiado blanca. La sirena finalmente atravesó el vacío blanco exterior. No sonaba como un milagro, sino como una cuchilla cortando la tensión rígida en el pecho de Talia. Y cuando abrió la puerta de la estación de guardabosques, el viento frío la golpeó como una bofetada. Los faros barrieron la nieve, destellando sobre el cuerpo de Goliath mientras permanecía plantado frente a la entrada como una estatua guardiana. Luego figuras en equipo de rescate entraron deslizándose, gritando si había alguien allí. Talia levantó ambas manos por instinto. El reflejo de alguien acostumbrada a que duden de ella. Habló rápido, diciendo que había un hombre con hipotermia severa y que no quedaba mucho tiempo. Y cuando pasaron corriendo junto a ella, se hizo a un lado pero no quitó los ojos de Vaughn. Tenía miedo de que si parpadeaba, él se desvanecería como una historia que nadie creería. Los médicos lo subieron a una camilla, lo envolvieron en una manta térmica y le conectaron monitores. El pitido era constante al principio y luego repentinamente caótico. Uno de ellos se inclinó cerca de su pecho y lo llamó, aunque no sabían quién era. Otro apretaba una bolsa de oxígeno. Y Talia se quedó rígida como si se hubiera congelado en su lugar, mirando la mano de Vaughn colgar inerte al lado de la camilla. Recordaba el anillo de sello en el bolsillo de su abrigo como un trozo de carbón frío. De camino a la ambulancia, un socorrista preguntó si había visto signos de agresión. Talia tragó saliva y dijo que no estaba segura, que solo lo había encontrado así. Su voz trataba de sonar normal, pero su corazón latía como si quisiera romperle las costillas, porque sabía que había respuestas que podían salvar una vida y había respuestas que podían matar a una familia entera. La ambulancia se alejó, con Talia viajando al lado, mientras a Goliath lo hacían ir en otro vehículo de rescate. El perro giraba la cabeza para mirarla a través del vidrio,
con los ojos oscuros y pesados, como un recordatorio de que no estaban fuera. Solo habían sido arrastrados a la luz. El hospital regional de Cody era blanco brillante y frío de una manera diferente. El olor a antiséptico y el sonido de zapatos corriendo en pisos pulidos llenaban el aire. Vaughn fue empujado directamente a la sala de emergencias. A Talia la retuvieron en el pasillo, viendo a médicos y enfermeras amontonarse a su alrededor. Le quitaban el abrigo mojado, colocaban paquetes de calentamiento, inyectaban fluidos calientes y conectaban electrodos. El monitor cardíaco subía y bajaba como un pulso amenazante. Por un momento, la pantalla saltó salvajemente. Un médico gritó que su ritmo era inestable. Tenían que darle una descarga. Talia miró a través de la pequeña ventana y vio el cuerpo de Vaughn sacudirse y luego quedarse quieto de nuevo. Y se dio cuenta de repente de que sus manos temblaban, no por el frío, sino por la sensación de que había arrastrado a una bestia fuera de la nieve y ahora estaba parada allí esperando ver si volvía a la vida. Antes de que pudiera siquiera respirar, un hombre con uniforme de sheriff del condado se acercó. Le preguntó su nombre, su dirección, por qué una mujer estaba en el bosque en medio de una tormenta y por qué ese hombre tenía hipotermia bajo circunstancias tan inusuales. Talia respondió corto, cada frase como tragar piedra. Dijo que estaba paseando a su perro. El perro tiró hacia el bosque. Ella oyó algo. Lo encontró. Llamó al rescate. No sabía quién era él. No sabía qué había pasado antes de eso. Y no dijo nada más porque la advertencia de Vaughn todavía estaba cerrada en su oído como un cerrojo. El sheriff la miró más tiempo del necesario. Sus ojos se deslizaron sobre los rasguños en sus manos, sobre su abrigo roto, sobre el agotamiento drenado de una mujer pobre. Luego preguntó de nuevo si estaba segura. Talia solo asintió. Se sentía como si estuviera parada en el borde de un acantilado donde una palabra equivocada la enviaría al vacío. Su teléfono vibró en ese momento. Un mensaje de texto de un número desconocido, sin saludo. Solo un recordatorio de deuda y un detalle que hizo que su sangre se helara. Decía que tenía una hija llamada Juniper y que no olvidara quién tenía la lista de todo lo que ella aún debía. Talia miró la pantalla hasta que su visión se nubló. Oía los latidos de su corazón golpeando en sus sienes, y por primera vez entendió con claridad aguda que el hecho de que Vaughn sobreviviera no era solo una buena noticia de una llamada de rescate. Era una señal para quienquiera que estuviera ahí fuera de que un secreto había surgido de la nieve. Y ese secreto se arrastraba directamente hacia el remolque lleno de grietas donde su hija dormía, inconsciente de que esta noche todo había cambiado de dirección. El mensaje de texto mencionando a Juniper todavía brillaba en la pantalla, mientras Talia se sentaba acurrucada en una silla de plástico fría en el pasillo. Su mano apretaba el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente destellaba hacia el remolque y la respiración pequeña y constante de su hija. Luego destellaba de vuelta a la forma en que los ojos de Vaughn se habían abierto en la estación de guardabosques como una grieta en la oscuridad. Y esas dos imágenes se negaban a separarse. Las puertas de la sala de emergencias seguían abriéndose y cerrándose. Pasos golpeando, voces gritando términos médicos como un idioma hablado por personas a las que se les permitía controlar la vida. Mientras tanto, Talia solo podía esperar. Esperar a que el latido en el monitor no cayera. Esperar a que el sheriff dejara de mirarla como una pregunta sin respuesta. Esperar a que ese mensaje no se convirtiera en una mano alcanzando a su hija. Justo entonces, el aire a su alrededor cambió como si el pasillo hubiera sido tensado por un cable invisible. Dos hombres entraron sin pedir direcciones, sin vacilación. Uno con un abrigo oscuro impecablemente hecho a medida, llevando un maletín delgado, como si solo contuviera papeles afilados como cuchillos. El otro, alto y de hombros anchos, moviéndose silenciosamente pero con peso. Sus ojos barrían el pasillo como si estuviera midiendo ángulos de cámara y salidas. El primer hombre se detuvo frente a Talia y se presentó como Pierce Langford, con una voz tan calmada que hacía que la gente bajara el volumen automáticamente. Dijo que era el abogado que representaba a Vaughn Halbrook. Mientras tanto, el segundo solo asintió, sin dar un nombre todavía,
pero parándose ligeramente en ángulo como un escudo. Y Talia entendió que no era cortesía, era instinto protector. Pierce no preguntó si Talia estaba bien. Preguntó si alguien estaba con ella, dónde estaba su hija y qué le había dicho a la policía. Cada pregunta sonaba como preocupación, pero realmente medía el riesgo. Talia se mantuvo en guardia, con su mano tocando el bolsillo donde el anillo de sello pesaba como una maldición. Respondió brevemente que su hija estaba en casa sin nadie cuidándola, y que solo había dicho lo que tenía que decir. Pierce la miró directamente a los ojos. Su tono seguía siendo suave, pero sus palabras eran duras como el metal. Y dijo que a partir de ahora, si ella y la niña iban a estar a salvo, debía dejar que ellos lo manejaran. Porque la gente que había hecho esto no se detendría solo porque la nieve se derritiera. Y en un lugar pequeño como Cody, los rumores corrían más rápido que las ambulancias. El segundo hombre finalmente habló. Su voz era baja y cortante. Su nombre era Ian Kells, y su primera línea no fue una presentación, sino una confirmación de que alguien había preguntado por su remolque en el borde de la ciudad. Y Talia sintió como si la hubieran apuñalado en el pecho. Cada miedo se volvía real, ya no era una teoría. Se levantó de un salto, lista para salir corriendo del hospital y correr a casa. Pero Ian se movió medio paso, no bloqueándola directamente, solo lo suficiente para hacerle entender que no podía desaparecer sola en este momento, sin arrastrar el peligro detrás de ella. Pierce ofreció algo que llamó protección, pero la forma en que lo dijo hacía que sonara como una decisión ya puesta sobre la mesa. Dijo que su gente iría por Juniper inmediatamente, verificaría la situación y, si fuera necesario, moverían a madre e hija a un lugar temporal mientras él manejaba a la policía y las preguntas legales restantes. Talia odiaba la sensación de ser controlada, pero odiaba más la idea de su hija sola en una noche de tormenta. Así que apretó la mandíbula y preguntó qué querían de ella. Pierce dijo que la querían viva y en silencio en los lugares correctos. No por el secreto de Vaughn, sino por su vida y la de su hija. Y esa frase fue tanto una tranquilidad como una soga. Justo cuando Talia estaba a punto de resistirse, la puerta de la sala de emergencias se abrió. Un médico anunció que el paciente estaba estable por el momento y a Talia se le permitió verlo unos minutos. Vaughn yacía en la cama, con la piel aún pálida y los labios morados, pero sus ojos estaban abiertos, agudos y despiertos, como si el frío se hubiera llevado su calor, pero no pudiera llevarse su voluntad. Vio a Pierce y a Ian primero. Luego su mirada se posó en Talia un latido más, y en ese momento, Talia sintió como si la estuvieran mirando a través de cada capa de defensa. Vaughn no dijo gracias. Le preguntó directamente qué quería ella. Su voz era ronca pero clara, como si esto fuera una transacción a la que necesitaba poner precio para poder controlarla. Talia tragó saliva, forzó su voz a no temblar y dijo que no quería dinero. No quería estar involucrada en su mundo. Solo quería a su hija a salvo y quería una vida tranquila y legal, no ser arrastrada a cosas que no le pertenecían. Esa respuesta hizo que Vaughn guardara silencio por un momento, no por emoción, sino por evaluación. Como un hombre acostumbrado a escuchar mentiras que acababa de encontrar algo desnudo y verdadero. Sus ojos se oscurecieron una fracción, como si hubiera vislumbrado una salida que no merecía. Luego Vaughn se movió, el dolor tensando los músculos de su cara. Pero aún así entregó la advertencia como una sentencia. Dijo que quien quiera que lo hubiera enterrado no dejaría respirar a ningún testigo por mucho tiempo. Y si Talia pensaba que podía irse a casa y actuar como si nunca hubiera oído golpes bajo la nieve, entonces se estaba poniendo a su hija bajo la cuchilla de gente que no temía a la ley, no temía a la tormenta, solo temía que la verdad sobreviviera. Cuando Talia salió de la habitación del hospital, la advertencia de Vaughn todavía se aferraba a la nuca de su cuello como un aliento frío, y el anillo de sello en su bolsillo se sentía más pesado, como si la estuviera arrastrando hacia una capa más profunda de esta historia. Y lo único en lo que podía pensar era en Juniper, el remolque con corrientes de aire donde su hija había estado durmiendo sola durante demasiado tiempo. Pierce no discutió, solo dijo que la llevarían a casa ahora mismo,
no para calmarla, sino para verificar si alguien la había seguido desde el hospital. Ian fue primero, con pasos sin prisa pero exactos, como un hombre acostumbrado a leer mapas de riesgo en pasillos blancos brillantes. Talia lo siguió con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Afuera, la nieve seguía cayendo. El estacionamiento del hospital estaba resbaladizo con agua helada. Las luces de alta presión estiraban cada sombra larga y deformada. Y Pierce le dijo que se sentara en el asiento trasero, cerrara las puertas y no abriera la ventana. Instrucciones que sonaban como un ritual. Y era su calma lo que asustaba a Talia más de lo que el pánico jamás podría. El coche condujo hacia el borde de la ciudad. Cuanto más se acercaban al remolque, más se les secaba la garganta. Su mente imaginaba a Juniper despertando, no encontrando a su madre, llamando y llamando sin respuesta. Luego un golpe extraño en la puerta, y solo imaginarlo era suficiente para hacerla sentir enferma. Cuando giraron hacia el camino de tierra que conducía a la fila de remolques, Goliath ya estaba allí. El perro estaba plantado junto a los escalones como un bloque negro. Orejas arriba, espalda tensa, ojos fijos en la oscuridad más allá de los árboles. Y Juniper estaba en el sofá, mirando por la ventana, con la cara blanca y drenada, abrazando a su animal de peluche como una balsa salvavidas. Talia entró corriendo, cayó de rodillas y envolvió sus brazos alrededor de su hija. Y Juniper rompió en sollozos ahogados. Dijo que había habido un coche extraño estacionado cerca con las luces apagadas. Había habido pasos fuera de la pared y alguien había golpeado muy suavemente, como si estuvieran probando una reacción. Y Goliath había gruñido tan fuerte que la asustó. Pero ese gruñido fue también lo que hizo que quienquiera que estuviera afuera retrocediera. Talia alisó el cabello de Juniper, tratando de decir que ya estaba en casa. Pero sus palabras salieron finas y temblorosas porque en ese mismo momento vio huellas de neumáticos frescas estampadas en la nieve junto al camino. Vio una huella de zapato desconocida detenida justo debajo de la ventana de la cocina, y vio una pequeña mancha brillante como la punta de un cigarrillo recién apagado cerca del cubo de basura. Pequeñas señales que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero señales que Talia no podía ignorar. No después de vivir con miedo tanto tiempo como lo había hecho. Ian no entró de inmediato. Rodeó hacia la parte trasera, se paró en la nieve escuchando, luego levantó la mano en una señal a alguien más lejos. Como si hubiera un equipo trabajando en silencio que Talia ni siquiera sabía que estaba allí. No hubo disparos, no hubo gritos, solo una quietud tensa como un alambre. Luego un pequeño sonido tragado por la nieve. Y unos minutos después, Ian regresó. Su cara seguía tranquila, pero sus ojos eran más oscuros. Dijo que alguien había estado vigilando, no un vagabundo perdido. Y se habían ido o los habían hecho irse, de una manera que les hizo entender que esta noche no eran los únicos cazadores. Talia miró a Ian y entendió que elegía sus palabras con cuidado, como si en su mundo las cosas más seguras fueran las que se dejaban sin decir. Pierce se paró en la puerta, sin entrar más adentro. Su voz seguía siendo educada pero fría, y dijo claramente que desde el momento en que alguien se puso a vigilar su remolque, esto ya no era miedo en su cabeza, era una amenaza con intención. Y si se quedaba, estaba poniendo a Juniper en un juego para el cual su hija no tenía reglas para protegerse. Talia reaccionó como si la hubieran insultado. Este era su hogar. No quería ser movida como mercancía, pero Pierce no discutió. Expuso dos opciones con una claridad brutal. O aceptaba trasladarse a una casa de seguridad controlada por un periodo temporal para que pudieran despistar cualquier seguimiento, bloquear la información, manejar el riesgo legal y construir una historia legítima para la policía si venían más preguntas. O se quedaba y aceptaba que podía ser secuestrada o peor, incriminada para silenciarla. Y entonces no solo perdería su libertad, Juniper podría ser empujada a un sistema que Talia no podía controlar. Talia abrazó a su hija más fuerte. La humillación subía porque tenía que dejar que alguien más decidiera su vida. Pero cuando miró los ojos rojos y húmedos de Juniper, y luego a Goliath, todavía haciendo guardia como un muro,
Entendió que el orgullo no podía bloquear el viento para su hija en una noche de tormenta. Y con voz ronca preguntó cuánto tiempo. Pierce dijo que solo hasta que fuera lo suficientemente seguro para que ella tuviera una opción real. Y Ian dijo rotundamente que se iban ahora antes de que el vigilante volviera por segunda vez. Y en ese momento, Talia supo que había cruzado una línea invisible, donde mantener a su hija a salvo había comenzado a significar aceptar la protección de un hombre del que toda su vida le habían enseñado a mantenerse lejos. Talia no tenía tiempo para negociar con su propio dolor. Solo tenía tiempo para meter su vida en unas pocas bolsas y desaparecer antes de que el vigilante volviera. Así que arrastró la vieja maleta de debajo de la cama. Metió la ropa de Juniper sin doblar. Metió medicinas, documentos, registros de vacunación, tarjetas de seguro, incluso el animal de peluche que Juniper había abrazado hasta que la tela se desgastó. Luego se detuvo en seco frente al cajón donde todavía escondía facturas vencidas y cartas amenazantes como evidencia de una vida apretada hasta que no podía respirar. Quería llevarse todo porque tenía miedo de perder el control. Pero Pierce había dejado claro que cuanto más cargaba, más rastros dejaba. Italia entendió que esta noche la cosa más cara del mundo era no dejar rastro. Ian estaba en el porche, vigilando el camino oscuro. Goliath estaba atado, pero todavía tiraba con pequeños tirones como si quisiera lanzarse y destrozar cualquier sombra desconocida. Y Juniper estaba sentada inmóvil en la silla, con los ojos rojos. Sus pequeñas manos agarraban la cuerda del cuello del abrigo de su madre, como si creyera que si la soltaba, su madre desaparecería. Talia se arrodilló a la altura de su hija y dijo que iban a un lugar más cálido, solo por un rato. Pero no se atrevió a hablar demasiado tiempo porque tenía miedo de que su voz se quebrara. Y lo que más le dolía no era dejar el remolque, era dejar la sensación de que, incluso en la pobreza, todavía era su hogar. Se fueron en un coche sin marcas especiales, sin música, sin conversación. Solo los limpiaparabrisas arrastrándose por el vidrio y la respiración pesada de Goliath desde la parte trasera. El camino fuera de Cody estaba lavado de blanco. Las señales cubiertas de nieve pasaban deslizándose como nombres siendo borrados. Italia abrazó a Juniper, sintiendo el latido del corazón de su hija acelerado, y luego calmándose lentamente a medida que el coche la sacaba de lo que era familiar. Cuando llegaron al área de Jackson Hole, el paisaje cambió de una manera que se sentía como entrar en una postal de lujo. Montañas oscuras como manchas de tinta, grandes casas de troncos escondidas detrás de pinos, luz amarilla cálida derramándose a través de ventanas gruesas. Pero el coche giró hacia un camino privado, a través de una puerta de hierro que se abrió en silencio como si las hubiera estado esperando. Italia vio claramente que este no era un lugar que la gente común alquilaba para el invierno. La casa de seguridad era una amplia casa de troncos con techos altos, madera oscura y piedra fría en el interior. El olor a cuero se mezclaba con un leve desinfectante. La iluminación estaba ajustada para evitar sombras profundas sin sentirse nunca cálida, como un lugar diseñado para la observación, no para vivir. Había cámaras en las esquinas que Talia reconoció de inmediato. Cerraduras con teclado, pequeños sensores en los marcos de las ventanas. Y en el momento en que entró, Pierce le entregó un breve conjunto de reglas. Horarios para entrar y salir, áreas a las que no podía entrar. No abrir la puerta a nadie. No usar su nombre real al pedir servicios. No publicar nada en línea. No responder números desconocidos. Todo sonaba como una lista de verificación para sobrevivir a una cacería humana. Talia escuchó y asintió, pero dentro de ella una ira amarga subió y se alojó en su garganta, porque estaba parada en una casa lujosa y todavía se sentía pobre, tan pobre que incluso la seguridad tenía que ser prestada de alguien más. Juniper reaccionó de manera diferente. La niña miró a su alrededor, tocó la manta suave en el sofá, miró la chimenea ya encendida. Luego miró a Goliath, a quien se le permitía acostarse justo a su lado. Y solo el hecho de que nadie se atreviera a levantar la voz en esta casa la dejó respirar un poco más fácil,
como si la quietud aquí no fuera la quietud de la soledad, sino la quietud del miedo mantenido bajo control. Talia la llevó arriba. La habitación era amplia e impecable, la cama más grande de lo necesario, con ventanas gruesas que daban al bosque de pinos. Y cuando cerró las cortinas, vio pequeñas luces de seguridad dispersas afuera como ojos insomnes. Quiso preguntarle a Pierce dónde estaba Vaughn, pero Pierce solo dijo que Vaughn todavía estaba en el hospital y no se le vería mucho, porque cuanta menos gente lo viera vivo, menos razones tenía el enemigo para ajustar sus planes. Y esa frase hizo que Talia temblara porque confirmaba que esta casa, estas reglas, la forma en que la habían movido eran todas consecuencia de una verdad. Vaughan Holbrook no había muerto. En la primera noche, Talia no durmió. Se sentó junto a la ventana viendo caer la nieve, escuchando crujir la casa, escuchando los pasos de la seguridad caminando abajo. Y se sintió como si estuviera dentro de una jaula dorada. Todo limpio, todo seguro, pero nada le pertenecía. A veces el teléfono de Pierce zumbaba, y él hablaba en frases cortas. Y solo una vez Talia oyó el nombre de Vox, usado como una orden. E incluso sin verlo, sintió su presencia sobre cada decisión, como una mano invisible descansando en su muñeca. No apretando, pero lo suficiente para recordarle que a partir de ahora, cada respiración que ella y su hija tomaban estaba sucediendo dentro de la influencia de un hombre al que Chicago había aprendido a temer en silencio. Juniper dormía profundamente junto a Goliath, con la cara menos tensa. Mientras tanto, Talia miraba la oscuridad de esta casa de lujo y entendía que la paz que tenía era solo una pausa antes de que comenzara la verdadera tensión. Una tensión que no era ruidosa pero era persistente, estirándose entre una mujer que solo quería libertad y un hombre que estaba acostumbrado a controlar todo, excepto lo que acababa de empezar a importarle. A la mañana siguiente, la nieve todavía yacía espesa sobre el bosque de pinos como una capa de algodón, amortiguando el mundo. Pero dentro de la casa de seguridad, todo se movía según un orden frío y disciplinado. Guardias cambiando turnos a la hora, cerraduras haciendo clic suavemente, cámaras parpadeando un pequeño punto rojo como un ojo insomne. Italia entendió que aquí incluso el silencio pertenecía a alguien. Juniper despertó con los ojos aún hinchados de llorar, pero temblaba menos porque Goliath estaba acurrucado junto a la cama como una promesa silenciosa que nadie cruzaría. Mientras tanto, Talia calentaba leche con manos que aún no se habían descongelado del todo, recordándose a sí misma mantener las cosas normales para su hija, mientras todo dentro de ella se rompía en pequeños pedazos. Pierce apareció en la cocina como si nunca hubiera dormido. Puso un teléfono desechable sobre la mesa y un papel con contactos de emergencia. Le dijo que si pasaba algo, debía llamar a este número primero, y solo entonces llamar al 911. Su tono no era amenazante, pero el orden que eligió decía suficiente sobre el mundo en el que vivían. Talia le preguntó directamente cuándo podía irse a casa, y Pierce no respondió de inmediato. Solo dijo que Vaughn quería verla, y eso hizo que el aire en la cocina bajara a otro grado, como si ese nombre pudiera cambiar el viento. La reunión tuvo lugar en el estudio de abajo, donde la luz se mantenía baja. Madera oscura y piedra más oscura, haciendo que todo pareciera construido para guardar secretos. Vaughn estaba sentado en una silla, todavía pálido, con un brazo envuelto en vendas. Su movimiento no era rápido, pero sí constante, como un hombre que había aprendido a cargar el dolor sin cambiar su respiración. Talia se paró frente a él, manteniendo la distancia instintiva de una mujer que había conocido la violencia. Su mirada no vacilaba, pero sus manos estaban apretadas tan fuerte que sus uñas se clavaban en sus palmas. Vaughan la observó por un largo momento, como si estuviera leyendo grietas en una pared. Luego dijo rotundamente que ella necesitaba saber la verdad a un nivel lo suficientemente profundo para que no se matara con una decisión ingenua. Y no habló mucho, solo en piezas cortas que eran afiladas. No había venido a Wyoming por turismo o porque le gustara la nieve. Había venido porque una ruta de envío a través de las montañas se había convertido en un punto caliente. Un lugar donde cualquier error,
podía atraer la luz federal directamente sobre todo su sistema. Y cuando esa luz se encendía, no eran solo los enemigos los que morían. Cualquiera que estuviera cerca también era aplastado. Calder Rusk era quien intentaba tomar esa ruta, no para ganar un poco más de dinero, sino para enviar un mensaje de que podía romper cualquier cosa en la que Vogue pusiera sus manos. Y lo más peligroso era que a Calder le gustaba convertir todo en un ritual. No solo quería ganar, quería que otras personas vieran cómo ganaba. Vaughan dijo que había elegido ir solo a Wyoming para resolverlo, para reducir la violencia, para bloquear los puntos calientes antes de que se convirtieran en una explosión. Porque en su mundo, a veces mantenerse vivo significaba saber cuándo dar un paso atrás para mantener todo el tablero. Talia escuchó, no porque le importara su guerra, sino porque cada frase la alejaba más de la idea de que esto había sido un accidente de montaña y la acercaba a una verdad que le helaba la piel, que Vaughn había sido enterrado vivo, no porque alguien perdiera el control, sino porque había sido planeado. Dijo que había un infiltrado, alguien que había vendido el horario, vendido la ubicación de la reunión, vendido incluso la brecha entre la última milla despejada y la capa de tierra lo suficientemente gruesa para matar a un hombre en silencio. Y el hecho de que él todavía estuviera vivo había convertido a ese infiltrado en alguien que ahora debía sangre. Talia preguntó por qué no había llamado a la policía local, y Vaughan no sonrió. Solo dijo que en los pueblos pequeños la información pasaba por manos que ya se conocían, y quienquiera que lo quisiera muerto pagaría a cualquiera que pudiera hacer que una llamada al 911 fuera por el camino equivocado. Luego la miró directamente y dijo lo que hizo que Talia se ahogara, que su muerte había sido calculada como un movimiento estratégico. Si desaparecía en la tormenta de nieve, el sistema en Chicago temblaría por sí solo. Calder entraría. El infiltrado abriría puertas desde adentro y nadie necesitaría disparar otro tiro. Solo tendrían que dejar que el miedo hiciera el resto. Talia entendió en un latido doloroso que ella había arruinado un plan perfecto con nada más que sus manos desnudas cavando nieve. Y debido a eso, su existencia ya no era la historia de una buena persona rescatando a una víctima. Era un error que tenía que ser borrado para que el plan pudiera escribirse de nuevo. Vaughn disminuyó la velocidad al final, como si no le gustara decir esto, pero aún así tenía que hacerlo. Dijo que quienquiera que lo hubiera enterrado eliminaría a cada testigo. Y a sus ojos, Talia no era una pobre madre soltera en Cody. Talia era la mujer que había visto la cinta, oído la advertencia, sostenido el anillo de sello y sacado a un capo de una tumba de nieve. Talia sintió que la sangre se le iba de la cara. Pensó en Juniper arriba, pensó en Goliath vigilando la puerta. Y por primera vez miró a Vaughn no solo como un hombre peligroso, sino como una enorme sombra que había caído sobre la vida de ella y de su hija. No porque él quisiera, sino porque la gente que lo quería muerto la había arrastrado a ella con él. Y la única pregunta que quedaba en la mente de Talia era cómo se suponía que iba a sobrevivir ahora que se había convertido en un riesgo dentro de una guerra en la que nunca había pedido entrar. Talia salió del estudio sintiendo como si hubiera tragado una bocanada de humo. Su garganta estaba en carne viva y seca. Sin embargo, su mente estaba extrañamente clara, porque cuando has visto la muerte lo suficientemente cerca, lo que queda no es pánico, es una necesidad áspera de establecer reglas para ti misma. Subió las escaleras y vio a Juniper dibujando junto a la ventana. Goliath estaba tumbado justo en el umbral como una sombra pesada. Y la niña levantó la vista y preguntó cuándo podían irse a casa. Talia dijo que pronto, pero por dentro sabía que a partir de ahora la palabra pronto no era una promesa. Era una condición que tenía que ser firmada. Volvió a bajar y encontró a Pierce. Y no esperó a que él hablara. Le dijo directamente que ella no era la persona de Vaughn. No quería ser mantenida. No quería ser recompensada. Y no quería convertirse en un secreto encerrado porque fuera conveniente para ellos. Quería solo una cosa que pudiera interponerse entre ella y su hija en la desaparición. Papeleo. Pierce la miró como se mira a alguien que de repente habla el idioma en el que vives. Preguntó qué quería específicamente.
Italia lo tenía listo en su cabeza porque no había dormido la noche anterior. Se había sentado en la oscuridad recordando las veces que los acreedores la habían acosado, las veces que la habían amenazado con demandas, las veces que una frase descuidada de otra persona había sido suficiente para romper su vida. Y entendió que si no cerraba sus límites ahora mismo, sería arrastrada para siempre. Le pidió a Pierce que redactara un acuerdo de protección a nivel civil, que declarara claramente que ella solo era quien lo encontró y llamó al rescate, que no estaba involucrada en ninguna de las actividades de Vaughn, no aceptaba ninguna asignación, no aceptaba ningún beneficio ilícito, y que cualquier apoyo proporcionado a ella y a Juniper sería documentado como costos de protección de seguridad temporal pagados por un tercero con recibos y explicaciones. Así que si el sheriff del condado o cualquier agencia preguntaba mañana, ella no se convertiría en cómplice solo porque se había sentado dentro de una casa cara. Pidió un registro formal de los eventos, una declaración escrita preparada por Pierce con la hora, el lugar, la llamada al 911, la lista del personal de rescate, el nombre del hospital. Todo lo que pudiera probar que había actuado como una ciudadana y una madre, no como alguien ayudando a encubrir cosas. Y sobre todo, exigió que Pierce construyera un escudo legal alrededor de su custodia de Juniper, preparando respuestas por adelantado si había un informe anónimo. Si alguien llamaba a servicios de protección infantil con una historia sucia de que Talia había puesto a su hija en peligro. Si alguien montaba una escena para pintarla como una madre no apta. Talia dijo claramente que había sido pobre, había sido humillada, pero no dejaría que el sistema le quitara a su hija de las manos por la guerra de un hombre. Y si Vaughan la quería en silencio, entonces a cambio ella necesitaba el derecho a irse cuando eligiera. Una salida que tuviera poder en papel, no una promesa hecha en una habitación oscura. Pierce no interrumpió. Solo tomó notas como un hombre que podía ver un caso volviéndose manejable si tenía suficiente disciplina. Mientras tanto, Vaughan estaba en la puerta, sin entrar, pero sin alejarse tampoco. Su mirada estaba fija en Talia como una cuerda tensada. Cuando Talia dijo su última línea, que no estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo estructura, el ceño de Vaughan se tensó. No con ira, sino con la sensación de ser arrastrado a un trato que no le gustaba, porque estaba acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a dar a la gente lo que creían que querían a cambio de silencio. Italia rechazó todo lo fácil y pidió lo más difícil, un derecho legal a alejarse. Por un momento, Vaughan pareció querer decir que ella estaba pidiendo demasiado, que en este mundo el papeleo era solo pintura, pero se detuvo porque la había visto cavar en la nieve con las manos desnudas. La había visto enterrar la verdad dentro de una llamada de rescate para mantenerse viva. Y la había visto pararse derecha frente al sheriff, incluso mientras sus ojos aún llevaban las marcas de viejos moretones. Dijo brevemente que Pierce lo haría. Luego sostuvo a Talia en su mirada por un latido más, como si por primera vez hubiera conocido a una mujer que no usaba lágrimas para suplicar protección, sino que usaba la ley para exigir libertad. Y eso fue lo que lo hizo sentir tanto irritado como respetuoso, un sentimiento tan raro que hizo que la habitación cayera en un silencio más profundo que la nieve afuera. Los días que siguieron transcurrieron dentro de un tipo falso de paz, demasiado limpia para confiar y demasiado tranquila para respirar. Pierce trabajaba como una máquina, imprimiendo papeles, firmándolos, sellándolos y archivándolos en carpetas gruesas. Mientras tanto, Talia trataba de mantener a Juniper en un ritmo normal. Desayuno, tareas escolares, dibujo, moviéndose solo dentro de los límites permitidos, como si estuvieran viviendo en una casa alquilada con miedo. Vaughan rara vez aparecía, pero cada vez que lo hacía, el aire en el lugar parecía ajustarse. Los guardias se movían más apretados, las voces bajaban. Talia odiaba que su propio cuerpo reaccionara también. Odiaba la sensación de ser influenciada por un hombre al que no le había dado permiso para entrar en su vida. Esa noche, la nieve cayó más fina y el viento amainó, y esa misma calma hizo que Talia se sintiera inquieta,
como el agua quedándose quieta antes de que caiga una piedra. Goliath de repente se levantó de un salto, con las garras raspando ligeramente el piso de madera, las orejas rígidas y un gruñido bajo vibrando en su pecho como una advertencia. Y Juniper, coloreando en la alfombra, levantó la vista con los ojos muy abiertos mientras Talia la atraía a sus brazos y miraba la puerta de vidrio donde la oscuridad se sentaba espesa como tinta. Un sonido diminuto vino de más allá de la cerca. Luego, un haz de linterna barrió rápido y desapareció de inmediato, como alguien probando la piel para ver qué haría. Nadie llamó, nadie gritó, solo las señales sutiles de un profesional. Y Talia entendió que este no era un ladrón perdido. Este era alguien comprobando si Vaughn todavía estaba vivo y si Talia todavía estaba aquí. La alarma no gritó, pero una serie de luces de seguridad se encendieron en secuencia. Puntos brillantes a lo largo de la línea de pinos formando un límite. Y los guardias aparecieron de las esquinas, como si hubieran sido llamados antes de que Talia tuviera tiempo de respirar. Ian se deslizó por la sala de estar e hizo señas a Talia para que llevara a Juniper arriba a la habitación más interior, cerrara la puerta, pusiera música suave para enmascarar el sonido y le hiciera creer a la niña que era solo un juego de escondite. Talia recogió a Juniper y corrió, con el corazón latiendo como un martillo, Goliath siguiéndola como una masa pesada de músculo. Y cuando llegó a la habitación, cerró la puerta, se tiró al suelo, abrazó fuerte a su hija, puso su boca cerca del oído de Juniper y susurró que solo tenía que quedarse quieta. Mamá estaba aquí. Goliath estaba aquí. Nadie podía asustarla, aunque Talia no creía del todo sus propias palabras. Abajo todo se desarrolló como frío fluyendo a través de la casa. No ruidoso, pero afilado. Talia no lo vio directamente, pero oyó una puerta abrirse casi en silencio. Ráfagas cortas de carreras, respiración contenida. Luego un impacto sordo cortado inmediatamente, como si alguien hubiera sido arrastrado a la oscuridad. Hubo un gemido muy bajo, luego nada. Y esa nada era más aterradora que los disparos porque decía que sabían cómo terminar las cosas sin dejar marca. Goliath se quedó junto a Talia, con el lomo erizado y los ojos fijos hacia las escaleras, pero no bajó a la carga, como si entendiera. Su trabajo ahora mismo era proteger a la niña, no cazar. Unos minutos después, hubo un golpe ligero en la puerta. La voz de Ian sonó baja, diciendo que había terminado. No había peligro ahora, y cuando Talia abrió, vio que él estaba tan calmado que podría volver loca a una persona. Un pequeño rasguño en su mano, su abrigo ni siquiera arrugado, como si la violencia que acababa de ocurrir fuera solo un movimiento necesario. Talia bajó las escaleras y encontró a Pierce en la cocina con un teléfono, con la cara inalterada, hablando en frases cortas a alguien. Mientras tanto, Vaughn estaba cerca de la puerta trasera, todavía débil, pero con los ojos fríos como el acero, mirando afuera como si estuviera leyendo un mapa. No había sangre en el piso, no había sirenas, todo tan limpio que no parecía real. Y esa misma limpieza hizo que Talia entendiera que Vaughn contraatacaba de la manera en que confiaba. Violencia controlada, rápida y fría. Sin alargarlo, sin espectáculo, sin dejar que Juniper viera nada más allá de una puerta cerrada. Pierce terminó la llamada y dijo que solo había sido uno de los equipos de exploración de Calder. Habían venido a confirmar que Vaughn estaba vivo y a localizar a quien lo había sacado de la nieve. Y el hecho de que se atrevieran a venir aquí significaba que estaban trazando el camino para algo más grande. Talia miró a Vaughn y sintió tanto disgusto como una admisión despiadada que no podía evitar. Él no era un buen hombre, pero tenía reglas. Había evitado que esta casa se convirtiera en un campo de batalla frente a una niña, y lo había hecho no por aparentar, sino porque realmente establecía una línea que a nadie se le permitía cruzar. Aún así, cuando la adrenalina se drenó, Talia sintió que ya no podía respirar dentro de esta jaula dorada. Dijo que quería irse inmediatamente. No podía dejar que Juniper viviera en un lugar donde la oscuridad podía tocar la puerta en cualquier momento. Vaughn se volvió hacia ella. Su voz no era fuerte, pero sí pesada, y dijo que ella podía irse. Él no mantenía a la gente con cadenas, pero se iría por un camino limpio con el papeleo que Pierce estaba construyendo,
con un plan para cortar cualquier seguimiento y una historia legítima. Porque si corría ciegamente hacia una noche de nieve con una niña y un perro, Calder la encontraría antes de que el amanecer tuviera tiempo de cambiar de color. Y la próxima vez no habría una estación de guardabosques para que ella cavara y sacara a otra persona de una tumba. Después de la noche de ser probada por fuego, la casa de seguridad no se volvió más ruidosa. Solo se volvió más alerta, como alguien que acaba de despertarse de golpe y aprende a respirar lentamente para no volverse loco. Italia era igual. Ya no lloraba frente a Juniper. Solo reorganizaba silenciosamente todo en un nuevo orden, donde la supervivencia vivía dentro de pequeños hábitos. La mañana llegó con el olor a café y el suave silencio de la nieve fuera de la ventana. Juniper estaba encaramada en una silla alta, con las piernas balanceándose, sosteniendo una cuchara sobre su cereal, como si se aferrara a la última cosa normal que quedaba. Mientras tanto, Talia estaba en la cocina, con un cuchillo de pan en la mano y los ojos en la puerta, comprobando la cerradura por reflejo. Vaughn entró en ese espacio no como un jefe entrando en su territorio, sino como una sombra que sabía cómo contenerse. Llevaba una camiseta oscura, con el brazo aún vendado, caminando lentamente debido a la herida. Su mirada seguía siendo fría pero menos afilada. Y lo extraño fue que no se sentó de inmediato. Se quedó en el borde de la habitación, manteniendo la distancia como si un paso más pudiera derribar la cosa más frágil allí. Juniper lo miró sin llorar, solo observando. Y Vaughan devolvió la mirada a la niña como si ella fuera algo que él no tenía derecho a tocar. Talia se sintió arrastrada entre dos polos. Una parte de ella lo odiaba porque él era la fuente del peligro. Otra parte no podía negar la forma en que había evitado que su hija presenciara sangre la noche anterior. La forma en que daba órdenes sin tener que rugir. La forma en que se paraba allí tranquilo, como un hombre reaprendiendo el significado de los límites. El desayuno transcurrió con el sonido de una cuchara golpeando un tazón en el zumbido constante del calentador. Y en ese silencio, Vaughn hizo una pregunta que sonó casual, pero que fue directa al lugar que Talia mantenía más protegido. Preguntó de dónde venían los moretones en su muñeca. Talia se congeló, con el cuchillo suspendido en el aire. Quería decir que era por el frío, por una caída, por cualquier cosa que no abriera la puerta al pasado. Pero los ojos de Vaughn no eran curiosos de la manera en que un hombre mira cuando quiere poseer. Eran los ojos de alguien que había visto suficiente violencia para reconocer sus huellas dactilares en la piel de otra persona. Ella respondió rotundamente que era viejo. No importaba. Y Vaughn asintió, no presionó, no volvió a preguntar. Solo dijo que a partir de ahora nadie iba a tocarla de esa manera otra vez. Las palabras aterrizaron como un juramento helado, pero Talia no se permitió ablandarse. Entendía que un juramento de un hombre como Vaughn podía ser una armadura, y también podía ser una cadena. Después del desayuno, Juniper quiso llevar a Goliath al patio trasero, y Talia la siguió al porche, viendo a su hija soltar una pequeña risa cuando el perro sacudió la cabeza y envió nieve rociando. Y por primera vez en días, Talia sintió que su pecho se aligeraba una fracción, solo para ver a Vaughn detrás del vidrio, sin salir, como si se hubiera prohibido a sí mismo entrar en la zona segura de la niña. Talia se volvió, abrió la puerta y dijo que si quería, podía salir, pero con una condición: no podía hacer que la niña pensara que este era su mundo. Juniper no era parte de su juego de poder. Talia se iría inmediatamente si su hija era arrastrada a algo, incluso a un rumor. Vaughan la miró, su expresión inalterada, pero algo en sus ojos se oscureció. No ira, más bien como si lo hubieran tocado en un lugar que pensaba que estaba muerto. Dijo que entendía. Luego hizo algo que sorprendió a Talia. Retrocedió un solo paso, como dando espacio, como aceptando que el derecho a decidir el ritmo de la vida de esa niña no le pertenecía a él. Salió al patio, pero se mantuvo lo suficientemente lejos para dejar que Goliath se acercara primero, para dejar que Juniper eligiera si se acercaba o no. Y cuando la niña solo se atrevió a saludar con la mano, Vaughn solo asintió, sin sonrisa forzada, sin intento de encantar.
como si respetara incluso el miedo de una niña. Todo el día pasó en cosas pequeñas. Pierce trajo más papeleo. Ian cambió turnos de guardia. Talia leía cada línea como se lee una ruta de salida. Y Vaughan se mantuvo mayormente al margen. Sin embargo, su presencia siempre estaba allí, en la forma en que todos bajaban la voz, en la forma en que las puertas se cerraban a tiempo, en la forma en que el mundo exterior se mantenía a raya detrás de un vidrio grueso. Talia se dio cuenta de que su tensión a fuego lento no nacía del coqueteo. Nacía de la tensión de dos personas que habían sobrevivido mediante el control, aprendiendo a compartir un espacio donde los límites tenían que ser respetados o se destruirían mutuamente. Y era el límite alrededor de Juniper lo que más activaba a Vaughn, empujándolo a cambiar cómo protegía. Menos comandos, menos fuerza, más respeto. Como si por primera vez en su vida entendiera que había cosas que no podía sostener con fuerza, solo con disciplina y autocontrol. Unos días después, Vaughn dejó Wyoming como una sombra deslizándose de la nieve. Sin ruido, sin despedida larga, solo una breve llamada con Pierce en el pasillo y un vehículo oscuro llevándoselo antes del amanecer. E incluso sin que él lo dijera en voz alta, Talia entendió que Chicago lo estaba tirando de vuelta con una cuerda que solo la gente que vivía dentro del poder podía sentir. Antes de irse, Vaughn miró a Talia una vez. Su mirada estableció un comando sin palabras de que ella tenía que quedarse quieta y sobrevivir. Luego se dio la vuelta, dejando la casa de lujo aún funcionando con disciplina, pero repentinamente hueca de una manera diferente. Como si el aire fuera más ligero, pero el riesgo se hubiera vuelto más agudo. De vuelta en Chicago, Vaughn no casó a Arden con armas o amenazas teatrales. Lo casó con cosas más secas y despiadadas: listas de empresas fantasma, rutas de pago circulares, cuentas abiertas brevemente y luego cerradas. Contratos de envío que parecían limpios, pero llevaban rastros manchados bajo tarifas sin sentido. Se sentó en una oficina de vidrio mirando hacia la calle como si fuera un tablero de ajedrez. Ordenó a su gente sacar cada archivo de auditoría interna, comparar cada número, cada fecha de transferencia, cada firma. Y dondequiera que Arden hubiera tocado, habría un contorno irregular, no importaba cuán pequeño fuera. Vogue cortó el acceso de Arden a algunos sistemas primero, como si estuviera probando la reacción. Luego dejó que Arden se expusiera por la forma en que trataba de salvar sus flujos privados de dinero. Y en ese silencio, una trampa legal comenzó a tomar forma. No para matar a Arden de inmediato, sino para obligarlo a salir a la luz donde no quedaba espacio para mentiras. Mientras tanto, en Wyoming, la guerra de Talia se desarrollaba en lugares que nadie llamaba campo de batalla. El teléfono vibrando a horas que nadie llamaba. Números desconocidos colgando en el segundo que ella respondía. Una carta pegada a la puerta de la casa de seguridad con el nombre equivocado, pero la dirección correcta. Un aviso de deuda escrito con una voz que se sentía como una amenaza. Y luego el verdadero golpe llegó en un sobre anónimo enviado a su antigua dirección en Cody, pero reenviado. Afirmaba que había habido un informe sobre una madre exponiendo a su hija a un ambiente peligroso conectado con el crimen, con un recordatorio de que servicios de protección infantil podría comunicarse para evaluar. En el momento en que Talia leyó esa línea, sus manos se pusieron heladas. Cada miedo de perder a Juniper, el miedo que siempre había enterrado más profundo, fue arrancado a la superficie como una cuchilla puesta contra su garganta. Juniper no entendía. La niña solo preguntó por qué su madre estaba en silencio tanto tiempo. Y Talia tuvo que sonreír, tuvo que alisar su cabello, tuvo que decir que estaba bien. Mientras por dentro, estaba gritando. Pierce no dejó que se hundiera en el pánico. Se sentó con ella como alguien enseñando a otra persona cómo cruzar un campo minado usando un procedimiento. Y dijo que esta era una táctica común, barata pero efectiva, porque usaba el sistema mismo para romper a la gente pobre. Y la única forma de combatirlo era documentar todo como alguien preparándose para la corte a partir de hoy. Pierce le entregó un cuaderno y una carpeta. Le dijo que guardara cada mensaje, tomara capturas de pantalla, anotara fechas y horas,
registrara contenido, registrara números de teléfono. No borrar, no responder emocionalmente, solo responder en una frase corta si tenía que hacerlo. Para que hubiera un rastro y cada llamada amenazante tuviera que ser documentada legalmente siguiendo sus instrucciones. Le advirtió que no publicara nada en línea, nada de desahogos, nada de insinuaciones vagas, porque la gente empujando esto quería que ella perdiera el control para tener una historia sobre una madre inestable. Pierce dijo claramente que si los informes continuaban, tenían que prepararse para una audiencia de custodia. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque alguien quería arrastrarla a la corte para drenar su dinero y su fuerza. Italia necesitaba entrar en ello con un registro limpio y evidencia lo suficientemente gruesa para sostenerse por sí sola. Talia escuchó cada palabra como tragando piedras, pero en lugar de colapsar, comenzó a hacer lo que nunca había creído que podría. Organizar los documentos de Juniper, visitas médicas, registros escolares, los textos de deuda, las amenazas, las fechas, aprendiendo a nombrar agencias correctamente, aprendiendo a hacer las preguntas correctas, aprendiendo a no temblar cuando hablaba de sus derechos. Y en raros momentos cuando veía a Juniper durmiendo pacíficamente junto a Goliath, se daba cuenta de que esta guerra había cambiado de forma. Vaughn estaba cazando al traidor con números en Chicago, y ella estaba aprendiendo a convertir su propia verdad en un escudo legal en Wyoming. Porque si intentaban quitarle a Juniper con papeleo sucio, ella respondería con papeleo limpio, página por página, hasta que nadie pudiera llamar a su amor peligroso de nuevo. Antes de que los rumores y el papeleo sucio pudieran siquiera derribar a Talia, Brent Huxley salió del pasado por su cuenta, como una mano sucia regresando para encontrar una garganta que apretar. Su llamada llegó en una tarde de nieve ligera, un número desconocido parpadeando. Italia casi lo ignoró, pero el instinto la hizo responder, y la voz del hombre se deslizó en su oído como el viejo olor a violencia, dulce, falso y frío, real, diciendo su nombre de la manera en que nombras algo que crees que alguna vez poseíste. Brent dijo que sabía dónde estaba ella. Dijo que había oído que estaba enredada en algo grande. Dijo que si era inteligente, le entregaría a Juniper por un tiempo porque una madre vinculada a criminales iba a perder a su hija rápido. Servicios de protección infantil vendría a tocar, y él sería el único que podría salvar a la niña de una vida a la deriva. Talia escuchó cada palabra y sintió su sangre espesarse. No porque creyera que él tenía derechos, sino porque sabía que lo que él hacía mejor era usar el miedo de ella para construir un mundo donde él siempre era el escape. Y durante mucho tiempo ella lo había creído. Pero esta vez, en lugar de colapsar, Talia miró a Juniper coloreando en la mesa. Miró a Goliath acostado cerca de los pies de la niña. Luego miró de nuevo al teléfono y se oyó a sí misma responder con una calma que era casi aterradora, diciéndole que no se le permitía contactarla a ella ni a la niña más, y que todo lo que dijera a partir de este punto sería documentado. Brent soltó una risa corta y despectiva, el sonido como metal raspando dientes. Luego soltó una línea que congeló la columna de Talia. Dijo que no necesitaba derechos, solo necesitaba una historia. Podía llamar para reportar que ella había llevado a su hija a una casa de pandillas, que un hombre peligroso estaba a su alrededor, que la niña estaba amenazada y el sistema haría el resto porque la gente pobre siempre perdía una vez que era arrastrada al procedimiento. Talia colgó, con la mano temblando, pero ya no era la mujer que solo sabía aferrarse a su hija y temblar en la oscuridad. Llamó a Pierce inmediatamente y su voz no suplicó. Reportó, cada detalle claro, el número de teléfono, el contenido, las amenazas, el nombre de Brent. Cuando Pierce preguntó si tenía pruebas de abuso pasado, Talia se quedó callada por un latido y dijo que sí. No mucho, pero suficiente. Fotos viejas, registros clínicos, algunos mensajes que se disculpaban y luego amenazaban de nuevo. Y más que nada, tenía su propia memoria. La cosa de la que una vez se había avergonzado y ahora la trataba como evidencia. Pierce no la dejó girar dentro de la emoción.
Le dijo que siguiera el procedimiento, y Talia lo hizo. Aceptó instalar cámaras de la manera que él instruyó, no para grabar a Vaughn o al equipo de seguridad, sino para documentar cualquier contacto ilegal. Colocó una pequeña cámara en la puerta principal, otra apuntando hacia la entrada, otra en la sala de estar donde Juniper solía sentarse. Todo legal dentro de la propiedad en la que se alojaban, y Pierce le recordó no provocar nada, solo dejar que Brent se expusiera. 2 días después, como un hombre que vivía del olor del miedo, Brent apareció. No condujo directamente a la puerta. Cruzó el área como si estuviera probando una reacción. Luego se detuvo en el camino. Llamó de nuevo. Su voz se deslizó hacia la súplica, diciendo que extrañaba a la niña, diciendo que quería hablar, diciendo que podía dar dinero. Y luego cambió de nuevo a la amenaza, afirmando que tenía amigos en ciertas oficinas, gente que le creería a él sobre ella. Talia no respondió. Dejó que las cámaras y las grabaciones hicieran su trabajo. Mientras tanto, Pierce preparaba la petición para una orden de restricción basada en el historial de abuso y las nuevas amenazas. Y cuando Talia firmó, sintió que su mano aún temblaba. Pero esta vez temblaba con fuerza porque estaba poniendo un límite en papel que la ley reconocería. Lo que empujó todo de aterrador a dramático fue un pequeño detalle que Pierce descubrió cuando comparó datos. El número de Brent tenía llamadas entrantes y salientes con un número vinculado a una empresa de envío fantasma que Vaughn estaba rastreando. Y Brent no era lo suficientemente inteligente para encontrar una dirección o construir una historia que apuntara a los puntos débiles de Talia con tanta precisión sin que alguien le diera líneas. Pierce no se lo dijo a Vaughn de inmediato. Solo le dijo a Talia que Brent no estaba actuando solo. Alguien lo estaba usando como cebo y como altavoz para presionarla. Y el único nombre que encajaba con ese estilo de juego era Calder. Talia sintió que su estómago se tensaba, no por sorpresa, sino por la brutal verdad de que su pasado había sido arrastrado a esta guerra como un arma. Sin embargo, por primera vez, no dejó que eso la rompiera. Lo convirtió en un puente para probar coordinación, objetivo, intención. Y a medida que se presentaba la orden de restricción, junto con las grabaciones, las imágenes de la cámara y el registro fechado, Talia entendió que estaba haciendo lo más difícil que puede hacer una persona que ha sido controlada. Estaba parada frente al sistema y diciendo, aquí está la evidencia. No estoy pidiendo lástima. Estoy pidiendo a la ley que proteja a mi hija. Y si Brent era la mano sucia de Calder, entonces ella cortaría esa mano con papeleo limpio antes de que se acercara lo suficiente para tocar a Juniper. Cuando se presentó la orden de restricción contra Brent, Talia pensó que había ganado un poco de aire para respirar. Pero al otro lado del país, Chicago se estaba apretando como una trampa de hierro, y Vaughn era quien tiraba del cable. No golpeó la mesa con el puño, no disparó tiros de advertencia. Solo cerró fríamente cada puerta por la que Arden había caminado una vez, cortó el acceso poco a poco, cambió firmas, redirigió caminos y dejó un cebo lo suficientemente tentador para que el traidor tuviera que salir de la oscuridad por su cuenta. Arden no podía soportar tener sus flujos privados de dinero bloqueados. Empezó a contactar con más urgencia, reabriendo cuentas que pensaba que estaban dormidas, tratando de mover una suma a través de una vieja empresa fantasma. Y la urgencia lo expuso como un pez arrastrado a la superficie por su propia hambre. Vaughn se sentó sobre libros de contabilidad comparativos y vio el camino del dinero como se ven huellas en la nieve. Y cuando Pierce le envió el vínculo entre las llamadas de Brent y un contacto de envío sospechoso, Vaughn no necesitó otra teoría. Sabía que Arden no solo había vendido el horario a Calder, también estaba usando a gente de bajo nivel como Brent para golpear el punto débil de Talia, usando el sistema y el rumor para aplastar a una madre sin ponerle una mano encima. Calder tampoco se estaba quedando quieto. Empujó medios sucios en Wyoming de una manera lo suficientemente hábil para que todos asumieran que era local. Algunas publicaciones anónimas en grupos comunitarios hablando de una mujer trayendo a su hija a la casa de un hombre peligroso. Algunas llamadas de aviso vagas, algunos susurros sobre un equipo de Chicago.
y el sheriff del condado comenzó a ser arrastrado hacia la línea de investigación equivocada, donde Talia era incriminada como una sospechosa potencial en lugar de una víctima involuntaria. Pierce informó señales de que el sheriff estaba siendo presionado para interrogar de nuevo, para verificar, para construir un archivo. Y solo tomaría un pequeño error, una foto robada, una declaración cortada, para empujar a Talia a una espiral donde podría perder la custodia. Vaughn enfrentó una elección que los hombres como él usualmente hacían rápidamente: borrar el riesgo, cortar la cola, dejar que Talia desapareciera del tablero con un pago y una advertencia, o protegerla como un compromiso. Una decisión que conllevaría costo, riesgo y una grieta en su filosofía de control. Por un momento, Talia no estaba en Chicago en absoluto, pero todavía estaba en la mente de Vaughn como la imagen de sus manos cavando nieve. La frase que ella había dicho, que no estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo ley, y la forma en que mantenía a Juniper detrás de ella como si estuviera protegiendo un pedazo de su propia alma. Vaughan eligió el camino más difícil, no porque se hubiera convertido en un buen hombre, sino porque se dio cuenta de que si dejaba que Calder usara a una madre pobre como rehén a través del sistema, tarde o temprano la misma cuerda se usaría para atarlo a él también. Ordenó a Pierce abrir un contraataque a través de la ley y la estructura, comenzando a limpiar las raíces sucias dentro de su propio imperio, cortando contratos de envío con alta exposición legal, cerrando empresas fantasma que ya no eran necesarias, consolidando segmentos que podían ser auditados independientemente, moviendo el flujo de efectivo a canales con documentación más legítima, y requiriendo que todo lo que aún operaba llevara papeleo de seguro, cumplimiento y registros rastreables. Así que cuando llegara el escrutinio, pudieran responder con verdad preparada, no con armas. La gente bajo su mando reaccionó, algunos enojados porque las ganancias caerían, algunos en pánico porque su mundo sobrevivía en zonas grises. Pero Vaughan no negoció. Dijo que la violencia superficial solo hacía que la nariz federal captara el olor, y la verdadera violencia era saber cuándo sacar la cuerda de las manos del enemigo, dejándolo sin nada con qué tirar de ti. Al mismo tiempo, apretó a Arden con una trampa de papeleo, dejándolo firmar su propia culpa, dejándolo revelarse a través de correos electrónicos y transferencias que Vaughn había estado esperando. Y cuando Arden fue conducido a una esquina, Vaughan no lo mató en el acto. Lo mantuvo vivo para sacar toda la red porque Vaughn entendía que Calder no solo lo quería muerto. Calder quería que reaccionara estúpidamente para que todo el sistema colapsara. En Wyoming, Pierce le dijo a Talia que Vaughan estaba eligiendo manejar esto a través de la ley primero, que no dejarían que el sheriff del condado la convirtiera en una sombra en un archivo. Y Talia lo escuchó con una mezcla de odio y dolor porque no quería ser salvada por un capo. Pero también entendió que la decisión de Vaughn estaba cambiando la forma de la guerra. Ya no se trataba de disparar en el bosque. Se trataba de quién controlaba la historia en papel, quién se mantenía de pie cuando el sistema se convertía en arma. Y en algún lugar entre contratos siendo cortados, raíces sucias siendo cerradas y rumores siendo sofocados por evidencia, Vaughan había elegido un tipo de protección que no convertía a Talia en un riesgo que necesitaba ser borrado, sino en un compromiso que lo obligaba a cambiar cómo existía. Menos violencia, más estructura, para reducir el golpe de la venganza antes de que pudiera alcanzar a una niña durmiendo pacíficamente junto a un perro guardián. La tormenta de nieve regresó en una noche cuando Talia pensaba que todo finalmente había comenzado a formar estructura. Como si Wyoming se negara a dejar que nadie creyera que podía controlar la naturaleza o el destino, el viento golpeó las gruesas ventanas de la casa de seguridad. La nieve envolvió el bosque de pinos en bandas blancas cegadoras que convirtieron las cámaras exteriores en estática parpadeante. Y dentro de esa estática, Calder Rusk eligió su momento para convertir el miedo en un ritual. Talia estaba releyendo el archivo que Pierce había preparado en caso de una audiencia de custodia. Su mente repasaba respuestas cortas, limpias y procedimentales. Mientras tanto,
Juniper se había puesto el pijama y estaba sentada en la alfombra con su animal de peluche presionado cerca de Goliat. El perro estaba medio dormido, medio alerta, respirando pesadamente, con las orejas moviéndose de vez en cuando hacia el viento. Entonces todo cambió en un solo latido. El sistema de energía parpadeó como la mano de alguien cerrándose alrededor de una garganta. Las luces murieron. El calentador se quedó en silencio. Y en el instante en que cayó la oscuridad, Talia oyó que tocaban vidrio en algún lugar. No el estallido fuerte de un aficionado, sino el sonido silencioso de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Goliath se levantó de un salto con un gruñido tan profundo que el piso pareció temblar. Juniper se sobresaltó, con los ojos muy abiertos. Talia atrajo a su hija a sus brazos, buscó su teléfono, pero la señal tartamudeó. Y antes de que pudiera llamar, la puerta trasera se abrió con un movimiento demasiado rápido, demasiado preciso para ser un accidente. Aire frío y un olor metálico entraron a raudales. Sombras se deslizaron dentro como los propios fantasmas de la tormenta. La voz de un hombre susurró su nombre, no para preguntar, sino para probar que sabía quién era ella, y un paño se precipitó hacia su boca. Talia giró, usó su hombro para proteger a Juniper, pero otra mano ya había agarrado a la niña. Juniper logró soltar un pequeño mamá antes de ser arrancada de los brazos de Talia, y ese sonido rompió el control de Talia por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que la mordaza presionara fuerte y la ahogara. Luchó como un animal acorralado en una trampa, pero el hombre no la golpeó hasta dejarla inconsciente. Solo apretó su agarre hasta el punto exacto que le hizo entender que cualquier resistencia se pagaría con el llanto de su hija. Italia se obligó a detenerse, se obligó a respirar por la nariz, obligó a sus ojos a encontrar a Juniper en la oscuridad. Juniper estaba sostenida cerca del pecho de alguien con un abrigo grueso, temblando pero no gritando porque Goliath se lanzó, con las garras raspando la madera, los dientes brillando blancos en la oscuridad. Y en el siguiente segundo, un silbido agudo cortó el aire como una orden. Un spray extraño golpeó el aire, y Goliath retrocedió de golpe. Estornudó fuerte. Se retiró, no por miedo, sino porque el olor le quemaba la nariz como fuego. Y los secuestradores usaron ese instante para arrastrar a Talia y a Juniper afuera. La tormenta de nieve las tragó en el momento en que se abrió la puerta. El viento abofeteó caras, la nieve azotó ojos. La capucha de Talia fue puesta sobre su cabeza, sus manos atadas, su cuerpo empujado dentro de un vehículo. A Juniper la pusieron a su lado, todavía consciente, respirando rápido. Y Talia se inclinó cerca de inmediato. Protegió a su hija con su hombro. Susurró con la voz más pequeña que no debía tener miedo, que debía mirar a su madre, que solo tenía que respirar con su madre, que Goliat las encontraría, que mamá lo prometía. El vehículo atravesó la blancura, alrededor de curvas que Talia no podía ver, pero sentía en el tirón del movimiento, y se obligó a memorizar todo a través de los sentidos que aún tenía. Neumáticos moliendo hielo, el hedor a gasolina, un estallido de radio crepitante, el ritmo de la palanca de cambios, y una frase intercambiada entre los hombres que viajaban con ellas que hizo que su corazón se hundiera. Las llevamos al bosque, así el rey de Chicago tiene que venir a arrodillarse él mismo. Talia entendió inmediatamente que esto no era solo un secuestro. Esto era cebo. Calder no necesitaba matarla de inmediato. La necesitaba viva el tiempo suficiente para atraer a Vaughan de vuelta al lugar donde había sido enterrado, para convertir esa casi muerte en un círculo, para reproducir el poder como una ceremonia, como si la tormenta de nieve fuera una iglesia y el miedo el voto. Cuando el vehículo se detuvo, Talia fue arrastrada a la nieve que le llegaba hasta los tobillos. El viento gritaba a través de los troncos de los árboles. El aliento húmedo y frío del bosque inundaba sus pulmones, e incluso con parte de su visión bloqueada, reconoció el vacío familiar de Shoshone, donde la luz no llegaba, donde las voces desaparecían, donde cada rastro podía ser borrado por la nieve como si nunca hubiera existido.
Fue empujada a un bolsillo abierto entre los árboles, forzada a arrodillarse, mientras Juniper era mantenida de pie a su lado. Otro hombre se agachó y susurró al oído de Talia que si Vogue no venía, ella sería enterrada con la nieve como un punto final limpio. Y Talia sintió a Juniper temblando a su lado. Sintió el pánico de la niña como electricidad corriendo por su columna, pero no se permitió colapsar. Levantó la cara, trató de ver a través de la nieve, trató de encontrar una abertura, un error, un momento de descuido. En otro lugar del bosque, Goliath no desapareció como ellos asumieron. El perro se sacudió el spray, cargó hacia la tormenta, con la nariz en la nieve, olfateando, cavando, luego corriendo. Su cuerpo pesado cortaba el blanco como un arado viviente, siguiendo el olor de Juniper y el olor de la tela en Talia. Sin comando, sin luces, solo instinto protector. Y en Chicago, cuando el mensaje encriptado llegó a Pierce con coordenadas enviadas a través de un canal interestatal, Vogue no rompió nada. Solo se quedó en silencio, con los ojos oscureciéndose. Luego dio órdenes como un hombre arrastrando la guerra de vuelta a sus propias reglas. No corriendo hacia la trampa con rabia, sino construyendo un plan para convertir este secuestro en algo que pudiera desencadenar la participación federal, reunir evidencia de crimen interestatal, preservar registros de comunicación, rastrear el vehículo a través de cámaras de tráfico. Así que mientras Calder organizaba un ritual de poder en el bosque, Wagner organizaría una trampa más grande con papeleo, datos y redes legales lo suficientemente apretadas para que esta vez el hombre al que le gustaba enterrar gente en la nieve fuera enterrado bajo su propia evidencia. En el bosque Shoshone, la tormenta de nieve deformaba todo en una pesadilla en cámara lenta. Talia se arrodilló sobre la nieve espesa con las manos atadas a la espalda, con los hombros doliendo por el frío y por haber sido arrastrada. Mientras tanto, Juniper estaba parada cerca de ella, sostenida por alguien con un abrigo pesado. La niña trataba de no gritar en voz alta, pero su respiración temblaba en pequeñas ráfagas. Y cada vez que el viento golpeaba más fuerte, Talia se inclinaba para protegerla por instinto, aunque sus manos no podían alcanzarla. Calder Rusk apareció como si hubiera salido directamente de la tormenta misma. Alto, abrigo oscuro, capucha cortando la mitad de su cara. Sin embargo, su voz era clara y sin prisa. Dijo que este era el lugar donde Vaughan había aprendido que el poder no podía proteger a nadie cuando no quedaba aire. Y hoy quería que Vaughn se arrodillara en el mismo lugar para que pudiera entenderlo por segunda vez. Talia no vio a Vaughan de inmediato, y ese retraso la asustó más que nada porque sabía que Vaughn no correría hacia una trampa suicida solo para probar que amaba a alguien o probar que era fuerte. Había hablado de caminos limpios, de estructura, de no dejar que el enemigo eligiera las reglas. Cuando el sonido de un motor se elevó en la distancia, no rugió. Llegó como una línea fría y recta, cortando a través de la nieve. Luego se quedó en silencio, y algunos de los hombres de Vaughn aparecieron en el borde, sin acercarse, manteniendo la distancia como puntos de anclaje. Vaughn salió el último, no vestido para impresionar, no llevando el aire de un jefe entrando a una reunión. Entró en el bosque como un hombre que una vez había estado bajo tierra allí y no tenía intención de repetirlo. Su mirada barrió rápido, localizando a Juniper primero, luego deteniéndose en Talia. Y en ese instante, Talia vio su mandíbula tensarse, pero no dejó que la emoción dirigiera sus pies. Vaughan habló con Calder con una calma que era casi cruel. Preguntó qué quería. Calder se rió y dijo que quería que Vaughan admitiera que la ruta de envío le pertenecía a él. Que Vaughan retrocediera, que Vaughan firmara un acuerdo de transferencia a cambio de las vidas de la madre y la niña. Y luego agregó una línea que congeló a Talia, diciendo que también quería saber cómo Vaughan había sobrevivido, quién lo había sacado, quién lo había mantenido vivo, porque necesitaba que cada testigo fuera borrado para que esta historia de poder pudiera cerrarse como un corte limpio. Vaughan no se apresuró a discutir. Le preguntó a Calder con quién dentro de su organización había hablado, qué nombre había vendido el horario.
Y cuando Calder dijo Arden, como si fuera un alarde, Talia vio que Vaughn no parecía sorprendido, solo como si acabara de colocar un punto más en un mapa que ya tenía dibujado. Calder siguió hablando con confianza sobre la tubería, sobre los envíos moviéndose a través de rutas federales, sobre cómo compraba información de gente que parecía limpia. Y esa confianza era exactamente lo que Vaughn quería. Vaughn lo empujó a decir más. Lo empujó a mencionar dónde se guardaba la evidencia. Lo empujó a mencionar llamadas, transferencias, intermediarios. Como si Vaughn estuviera realizando un interrogatorio en medio del bosque, y Calder no se diera cuenta de que cada frase se estaba convirtiendo en una soga. Uno de los hombres de Vaughn sostenía un teléfono grabando, un pequeño dispositivo ya funcionando dentro de un bolsillo, y Vaughn sacó la conversación más lejos. Manteniéndose tan calmado, Calder comenzó a pensar que Vaughn tenía miedo. Vaughn dijo que si Calder quería la ruta, tenía que probar que era lo suficientemente grande para sostenerla sin atraer el calor federal sobre ambos. Y Calder se rió y dijo que el gobierno federal era solo un fantasma, y que él había comprado a los fantasmas también. Talia escuchó y entendió que Vaughn no había venido solo a rescatarlas. Había venido a convertir a Calder en su propia confesión. Así que cuando la tormenta se despejara, lo que quedaría no sería el testimonio de una madre pobre, sino evidencia interestatal lo suficientemente pesada para cerrar las puertas de otro imperio. Pero Calder no era ingenuo. Llevaba un tipo orgulloso de maldad. Y en el momento en que Vaughn dio un paso más cerca, como si estuviera aceptando los términos, Calder dio una pequeña señal. Una mano enguantada mantenida baja, y el disparo no vino del frente, sino de un ángulo oculto entre los árboles. El tiro final de un hombre que siempre guardaba una carta sucia para terminar el juego. Talia solo logró gritar el nombre de Juniper. El secuestrador tiró fuerte de la niña, y en ese instante de caos, Vaughn se lanzó, no para matar a Calder, sino para proteger. Su cuerpo se convirtió en una barrera entre la línea de balas y ellas dos, y la ronda lo golpeó con un impacto sordo y pesado que lo hizo sacudirse como si el viento mismo lo hubiera roto. Goliat irrumpió de la nada como un trueno. El perro surgió en la brecha entre los árboles, su peso masivo golpeando a un tirador contra el suelo, dientes brillando blancos, un gruñido vibrando a través de la nieve, creando unos pocos segundos salvadores para que los hombres de Vaughn liberaran a Juniper, para que las ataduras de Talia fueran cortadas, y para que Vaughn se mantuviera erguido un latido más antes de que sus rodillas golpearan la nieve. La tormenta de nieve tragó gritos y pasos, sombras chocando y blancura total. Pero Talia solo vio a Vaughn. La sangre se extendía a través de la tela oscura, rojo profundo contra la nieve, como una verdad que no podía ser negada. Ella cayó de rodillas a su lado, sus manos temblorosas tocando su cara. Estaba más frío que la noche en que lo desenterró, pero sus ojos todavía estaban abiertos, todavía claros, todavía fijos en ella como si necesitara estar seguro de que ella y Juniper estaban vivas. Talia se envolvió alrededor de él, ya no pensando en irse, ya no pensando en salidas limpias o papeleo, solo en la sensación cruda de un hombre colapsando en el bosque para protegerla a ella y a su hija. Y en el sonido del viento, se dio cuenta de que había cruzado el límite que había luchado por mantener. No podía quedarse fuera de la vida de Vaughn más, porque desde el momento en que él usó su propio cuerpo para recibir el disparo, sus vidas habían sido atadas por una cuerda, tanto brutal como imposible de cortar. El hospital en Cody era blanco cegador de nuevo, igual que la primera vez. Pero ahora Talia entró con la sangre de Vaughn todavía manchada en su manga y agua de deshielo goteando de sus pantalones como prueba que nadie podía negar. Juniper estaba sentada acurrucada en una silla de la sala de espera, aferrada a su animal de peluche. Goliat se pegaba a los pies de la niña con los ojos fijos en las puertas de emergencia. Talia se quedó allí viendo la camilla volar por el pasillo, oyendo a los médicos gritar nombres de medicamentos, oyendo zapatos golpear el piso y el pitido urgente del monitor cardíaco. Y se dio cuenta de que estaba temblando, no por el frío,
sino por el hecho de que había cargado a un hombre de vuelta del borde de la vida y la muerte por segunda vez. Vaughn fue llevado directamente a cirugía. Las puertas se cerraron de golpe y el tiempo se convirtió en algo que ya no podías medir. Solo minutos estirados como una cuerda apretándose alrededor de una garganta. Talia no podía sentarse, no podía pararse, su mirada pegada a la pequeña ventana en la puerta, como si mirar lo suficientemente fuerte pudiera evitar que su latido cayera. Pierce llegó después, con la cara aún controlada, pero con los ojos tensos como un alambre, y preguntó si Talia y Juniper estaban heridas antes de preguntar cualquier otra cosa. Y en ese raro momento, Talia vio que no era solo un abogado, era la persona que mantenía toda la estructura en pie, para que no colapsara. Una enfermera salió corriendo y dijo que Vaughn había perdido mucha sangre. Habían sacado la bala, pero su corazón había entrado en un ritmo irregular y estaban tratando de estabilizarlo. Y justo entonces, una alarma chilló desde más adentro del área de operaciones. Un sonido cortante y áspero que hizo que Talia se levantara de un salto, sus manos aplastando la barandilla hasta que le dolió, mientras Pierce le ponía una mano en el hombro como si estuviera evitando que se lanzara a la puerta. El corazón de Vaughn se detuvo una vez, solo una vez. Pero ese único momento dejó caer todo el mundo de Talia en un agujero profundo. Oyó a alguien llamar un código, oyó contar, oyó el crujido de una descarga, y por unos segundos pensó que vería una mano alcanzando a través de la nieve de nuevo. Pero esta vez no habría tierra que cavar, ni viento contra el que luchar, solo una puerta indiferente. Luego el pitido regresó, lento y pesado pero presente. Una línea fina de supervivencia recuperada del borde. Italia colapsó en una silla, no llorando en voz alta, solo exhalando como alguien que había logrado devolver un pedazo de un alma que no había entendido que tenía en custodia. Más allá de la batalla por la vida de un hombre, otra batalla ya se estaba moviendo a través de papeleo y datos. Porque las llamadas, las coordenadas, las grabaciones, las cámaras de tráfico y el rastro de movimiento interestatal que Vaughan y Pierce habían preparado significaban que el caso ya no era local. Subió al nivel federal de la manera exacta que Calder siempre había burlado. Y esta vez, la luz federal no giró hacia Talia como sospechosa. Apuntó directamente al secuestro y la operación de envío de Calder. Nadie le dijo a Talia cada detalle, pero vio aparecer funcionarios desconocidos con atuendo gubernamental. Vio cambiar el tono del sheriff local, vio que las preguntas dejaban de sonar como acusaciones y comenzaban a sonar como recolección. Y entendió que el equilibrio había cambiado una vez que la evidencia se volvió lo suficientemente pesada para sacar un crimen interestatal de debajo de la manta de nieve del rumor. Calder fue arrestado no por una historia emocional, sino porque había entrado en una trampa de evidencia de su propia creación. Porque las palabras que había dicho en el bosque se convirtieron en una soga, porque la ruta de su vehículo fue cosida de nuevo a través de datos, y porque secuestrar a una madre y una niña a través de líneas estatales era el tipo de cosa que el sistema no podía ignorar. Arden fue sacado del tablero de la manera que Vaughan había planeado, no con un disparo en un callejón oscuro, sino con el colapso de la red de la que Arden dependía. Cuentas congeladas, transacciones escrutadas, aliados alejándose, y al final se convirtió en un eslabón abierto para arrastrar al resto de la cadena detrás de él. Mientras tanto, Pierce no dejó que Talia fuera arrastrada al caos. Completó el archivo de protección y el archivo de custodia, de la manera en que un hombre sella una puerta antes de que el viento pueda forzar su entrada. Presentó evidencia adicional de amenazas anónimas, de la conexión entre Brent y el contacto de envío, del hecho de que Talia era una víctima deliberadamente atacada, y trabajó a través del procedimiento adecuado para que cualquier intento de mancharla fuera bloqueado al inicio. Cuando un trabajador social llamó para verificar bajo el protocolo estándar, Pierce ya tenía respuestas listas, papeleo listo, el historial médico y escolar de Juniper listo. Todo preparado para que la historia no pudiera ser reescrita por alguien con dinero y esquemas. Talia miró las carpetas gruesas,
Miró su propia firma en página tras página y se dio cuenta de algo que nunca había creído antes. La ley no siempre estaba del lado de los pobres, pero podía convertirse en armadura si ella era lo suficientemente terca para no renunciar y lo suficientemente cuidadosa para mantener la evidencia. Y fue esa terquedad, no la violencia en el bosque, lo que mantuvo a Juniper en sus brazos donde nadie podía llevársela con un solo informe sucio. El invierno en Wyoming se retiró lentamente como un animal herido que no desapareció de la noche a la mañana, sino que se desvaneció un poco más con cada racha fina de sol en la nieve. Y la vida de Talia no se convirtió en un cuento de hadas solo porque Calder fue arrestado o porque Vaughn sobrevivió. Empezó a sentirse como una casa reconstruida con disciplina, con horarios a tiempo, con pequeños hábitos repetidos hasta que el miedo ya no controlaba cada respiración. Vaughan se recuperó de la manera en que se recupera un hombre acostumbrado al dolor. No convirtió la habitación del hospital en un escenario, y no usó un anillo o una gran promesa para tranquilizar a Talia. En cambio, cuando el médico finalmente le permitió sentarse más tiempo, llamó a Pierce y puso una pila delgada de papeles frente a Talia que aún se sentía pesada. Adentro había un documento que declaraba claramente su derecho a irse en cualquier momento, sin condiciones, sin amenazas, sin regateos. Y junto a él, una cuenta a nombre de Talia para que pudiera administrarla ella misma. Un plan vocacional legal que podía elegir a su propio ritmo, desde certificación de seguridad en el lugar de trabajo hasta habilidades de servicio y gestión, más un camino de trabajo limpio para que nunca tuviera que volver a esa mesa de cocina deformada, en el viejo remolque contando billetes arrugados con miedo. Vaughan dijo brevemente que no quería que ella se quedara por deuda, o miedo, o porque la hubieran puesto dentro de una jaula dorada. Quería que se quedara solo si sentía paz dentro de su propia decisión. Y esa frase hizo que los ojos de Talia ardieran y su garganta se cerrara porque toda su vida la gente rara vez le había entregado libertad en papel en lugar de alimentarla con promesas. Juniper regresó lentamente al ritmo de ser una niña. Aprendió a dormir toda la noche de nuevo. Aprendió a reír sin estremecerse ante el viento. Y cada mañana se ataba el cabello en el espejo e iba a la escuela con un abrigo cálido con Goliat, siguiéndola hasta la puerta, y luego acostándose para hacer guardia como una cerradura viviente. Mientras Talia estaba en la cocina haciendo el desayuno, viendo a su hija salir y dándose cuenta de que lo más precioso no era una casa grande o una multitud de protección. Era la sensación de que su hija estaba creciendo en algún lugar con amor y con límites. Pog no trató de ganarse a Juniper con regalos o espectáculo. Simplemente aparecía en los momentos correctos, mantenía su voz baja, mantenía suficiente distancia para que ella no sintiera miedo. Y cuando Juniper finalmente le entregó un dibujo desordenado de un perro enorme y una madre parada bajo la nieve, Vaughan sostuvo el papel por un largo tiempo, como si estuviera aprendiendo a valorar algo que no se podía comprar. Talia lo observó en esos días ordinarios y entendió que el amor, si existía, no era una tormenta de emoción. Era la forma en que un hombre que había vivido por control comenzaba a respetar los límites, comenzaba a darle una opción real, comenzaba a amar a través de una presencia constante en lugar de poder. Ella eligió quedarse no por dinero, no porque tuviera miedo de perder una línea de vida, sino porque por primera vez vio que la seguridad no era alguien protegiéndola para siempre. La seguridad era pararse sobre sus propios pies en un mundo con ley, con evidencia, con verdad, y a su lado, un hombre dispuesto a cambiar para no dañar la inocencia de una niña. La lección de esta historia puede ser simple y aún así brutalmente dura. El coraje no siempre son grandes gestos. A veces es una madre manteniendo la calma en una tormenta de nieve, diciendo no al pasado, aprendiendo a usar la ley como armadura y eligiendo un amor construido sobre disciplina y respeto en lugar de una hermosa promesa que está vacía. Si esta historia tocó algo en ti, por favor suscríbete a nuestro canal y recuerda darle a me gusta y compartir para apoyarnos y escuchar más videos apasionantes cada día. ¿Qué opinas del viaje de Talia y Vaughn? ¿Y puedes conectar algo en él con tu vida real?
Deja un comentario para que podamos escuchar lo que hay en tu corazón. Un saludo y nos vemos de nuevo en el próximo video.